Alabado sea Jesucristo. Vamos a comenzar con esta charla introductoria, de la cual después vamos a ver unas más también, sobre el tema de los vicios capitales. Pero antes de hablar de vicios tenemos que hablar de lo que es un hábito. ¿Qué es esto de habituarse? Algo que se adquiere por repetición de actos. Cuando hacemos algo una y otra vez, tenemos el hábito, ¿no? Algo que se instala. Esto nos hace pensar también en una casa, en un hábitat, habitación, de ahí viene la palabra, un poco todo esto, ¿no? El hábito tiene mucha fuerza una vez que lo tenemos. También escuchamos esta frase, ¿no? Alguna vez, el hombre es un animal de costumbres. Pero bueno, el hábito no es una costumbre en sí misma, sino que es una disposición habitual y firme. En cuanto para hacer el bien se hace virtud, el hábito bueno es virtud, y para hacer el mal, el hábito malo es el vicio, lo contrario, ¿no? La virtud fortalece a la voluntad, el vicio debilita la voluntad, cada vez más. Esto tiene mucha fuerza para un lado como para el otro. Nuestra naturaleza humana está herida por el pecado original, no está destruida totalmente. Nuestra naturaleza podemos ver que no es perfecta, ¿no? Lo experimentamos límites. Y para esto necesitamos de la ayuda de la gracia, de lo que viene de Dios. No podemos solos. La gracia no destruye a la naturaleza, la supone y la perfecciona. Toda nuestra vida va a estar siempre en esta lucha y en este camino a la conversión, entre lo que somos, lo que experimentamos y lo que quisiéramos ser también. Tendemos hacia la santidad si seguimos lo que el Señor nos propone, ¿no? Los vicios también pueden darse por excedernos, siempre va a estar el tema del desorden en alguna cosa, o porque nos falte, ¿no? Lo que se dice defecto, porque nos está faltando. Entre esto también entra la omisión, no hacer algo que tendríamos que hacer. Y la virtud, en cambio, es el equilibrio, es el justo medio. Por eso no podemos hablar de vicios solamente, sino que tenemos que hablar de virtudes. Las virtudes a conseguir, a buscar, ¿no? Para poder vivir nuestro camino a la santidad. Somos libres y esto nos lleva a ser responsables, a responder de nuestros actos, de lo que elegimos y también una y otra vez renovar nuestra opción de vida. Porque podemos tener un montón de cosas, pero también tenemos que recordar esto que es casi lo principal, diría, ¿no? Nosotros elegimos también. Primero somos elegidos, somos llamados por el Señor, pero también nosotros tenemos que hacer la opción de querer hacerlo, de querer seguir este camino. Aunque sea difícil, pero sabemos que es lo correcto. El catecismo nos habla ahí, nos muestra la imagen sobre esto, tomándolo también de San Juan Casiano, San Gregorio Magno, y bueno, yo tengo otro libro también que les quería recomendar, de donde vamos a sacar algunas de estas cosas, ¿no? De Horacio Bojorge, el lazo se rompió y escapamos, y volamos, vicios capitales y virtudes, ¿no? Es un libro cortito, interesante, que nos va a ayudar mucho. Dice la carta a los romanos, los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación, capítulo 13, versículo 2. ¿El pecado qué es? Es rebeldía a Dios, es un rechazo a su voluntad. Conocer los vicios o los pecados capitales nos va a ayudar a nuestra conversión con la gracia de Dios y las virtudes para combatirlo, ¿no? Es decir, tenemos que conocer a nuestro, como se dice muchas veces, nuestro enemigo para poder combatirlo, ¿no? El pecado. Si no identificamos estos 7 vicios capitales, es difícil que los podamos combatir si no los conocemos, ¿no? Si no nos damos cuenta cómo están en nuestra vida. Pero insisto, nosotros vamos a apuntar siempre más a la virtud. El pecado es, el vicio o el pecado es la consecuencia de no vivir justamente la virtud. Hablamos de estas virtudes entonces. El médico divino, el Señor, nos dice en San Juan capítulo 5, versículo 6, como aquel paralítico que hacía 38 años que estaba ahí
tendido, ¿no? Y no podía curarse. Le dice, ¿quieres curarte? Realmente queremos esto, ¿no? Nuestra humildad nos tiene que llevar a esto, a reconocer la sinceridad también, a no tener miedo delante de Dios, de mostrarnos como somos. Pero esto para confiar en su misericordia también. Lo contrario de esto es justamente el primero de los vicios capitales, ¿no? La soberbia, el orgullo, el no reconocer, el creernos perfectos, pensar que no nos equivocamos nunca, que no tenemos nada malo. Y justamente para no caer en este error, también de acostumbrarnos, de justificarnos, de taparlo o de negarlo, ¿no? Decir esto no está, nada de esto está. En todas las cosas se puede dar como 3 etapas. Cuando usamos algo, cuando hacemos algo, ¿no? El uso, el abuso, la dependencia. En esto podemos poner un ejemplo muy actual, ¿no? El tema del celular. Uno dice, bueno, a ver, grandes y chicos esto, ¿no? Podemos usarlo, es una herramienta, es algo que nos ayuda mucho. Segunda parte sería el abuso, cuando ya nos pasamos un poco, ¿no? Y la tercera, la dependencia, es decir, no podemos vivir sin él, ¿no? Esto es lo terrible, ¿no? Esto llevado a cualquier otra cosa. Y también pensar que es terrible que haya personas que negocian con la debilidad de los demás, ¿no? Es decir, con estos vicios capitales vamos a ver que también hay muchas cosas de las que se hace un negocio, aprovechando que personas tienen estas tendencias y bueno, en lugar de ayudarlos lo perjudicas más, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que nosotros podemos tener necesidades y que no hay que confundirla con los deseos. Podemos necesitar algo, es legítimo, y ver el orden, cómo lo podemos tener. Y otra cosa es el deseo, ¿no? Es decir, quiero esto, me gustaría aquello, pero quizás no lo necesitamos. Con la ayuda del Señor podemos seguir en este camino y esto nos va a ayudar a identificar un poco más.